continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este segundo bloque con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Raquel Rojas. Ella es dermatóloga pediatra, hablándonos de este interesante tema sobre el acné en adolescentes. Y bueno, doctora, hablábamos en el primer bloque de que no es recomendable realizar apachurrar las pústulas en el acné, pero, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando lo hacemos deja una cicatriz. ¿Esta cicatriz se llega a quitar? Del tratamiento del acné, las cicatrices es lo más difícil de tratar. Hay diferentes tipos, desde una que es un hoyito muy profundo que se llama cicatriz en picayelo, hay otras que el borde no es tan definido, la piel se ve irregular, se llama enrollo, y hay otras que parecen en caja porque se ve como hasta cuadradito el hoyito que deja la piel. Entonces, dependiendo del tipo de cicatriz, es el procedimiento que se debe de hacer y aunque antes se decía que no se podían tratar, ahora sí. Hay muchas tecnologías como el láser de CO2 fraccionado, el Herbio, con las cuales podemos echar mano para mejorar las cicatrices de acné. Y esa parte de la cicatrización, yo creo que a todo el mundo nos pega y obviamente a los adolescentes es mucho de lo que les mueve a estarse poniendo cosas que a veces quizás no deben y obviamente el aspecto funcional. ¿Y de qué manera esto influye en la vida cotidiana, Raquel? El acné se ha visto que tiene un alto impacto emocional tanto cuando está en la fase activa inflamatoria y cuando deja las cicatrices, entonces tiene mucho impacto. Es muy importante entonces tratarlo a tiempo para prevenir las cicatrices y cuando hay también tratarlas. Yo creo que es ahí valioso, ¿no? Esa parte donde tenemos que hacer mucha insistencia en cuidar esa atención oportuna para que la evolución y el comportamiento que pueda tener un adolescente tratado a tiempo y mayormente en condiciones severas, insistirles en no recurrir de repente a aspectos como la autoprescripción y la suplementación que sea debidamente vigilada. Ya lo dijiste en el primer bloque, ese aspecto de que empezar a utilizar algunos suplementos de ciertos tipos puede acelerar ese comportamiento y mayormente en aquellos que tengan esa carga genética. ¿Cómo influye la carga genética, Raquel? Definitivamente la carga genética es uno de los factores por los cuales el acné se va a ver afectado en su grado de severidad. Sabemos que un paciente que tiene antecedentes familiares de acné severo es un factor de riesgo para tener también lesiones profundas que dejen cicatrices. Entonces en la consulta siempre preguntamos, ¿en la familia hay personas que hayan tenido acné severo o cicatrices de acné? Y es un factor de riesgo en el cual al niño pues lo tenemos que tener más vigilado. Doctora Raquel, ¿y cuál es el pico de edad en el que se suele presentar con más frecuencia el acné? Bueno, estamos hablando en general adolescentes, pero ¿tú tienes algún margen de edad? El acné varía si son niñas o si son niños. En las niñas empieza a una edad más temprana y es común empezarlo a ver a los 10 años de edad. Y de igual manera en las mujeres resuelve aproximadamente a los 20 años de edad. Por el contrario, en los adolescentes varones se espera que sea más tarde el inicio, aproximadamente 12, 14 años de edad, y también resuelva más tarde, 24, 26 años de edad. Esa parte donde entendemos que el recurrir a una vigilancia y un monitoreo, ¿qué tanto el uso de cuestiones alternativas y terapéuticas que a veces forman parte del darnos un gusto, pero los faciales o las limpiezas, ¿qué tan recomendables resultan para este tipo de padecimientos en el adolescente? Esa es una pregunta muy buena y muy frecuente que nos hacen en la consulta, si son recomendables los faciales o las extracciones. Debemos de saber primero que el acné debe de estar bien controlado y no estar en una fase inflamatoria para poder manipular las lesiones, ya que si la lesión está roja o blanca, que es una pústula, la manipulamos, la inflamación que ya hay va a tender a dejar más daño la manipulación por la inflamación. Sin embargo, un acné que ya está bien controlado y que predominan mucho los comedones, que son los puntos negros, puede haber extracciones o microdermoabrasión para sacarlos y eso sí no es realmente contraproducente, pero un acné cuando está inflamado no se sugiere manipularlo ni hacerle faciales. Y yo creo que cuando está inflamado puede ser frecuente que haya dolor. ¿Sí puede llegar a tener dolor un paciente con acné? Por las puras lesiones de acné, sí, cuando son profundas y más si lo manipulan. Entonces, más inflamación, más dolor. ¿Es el que se llama acné conglobata? ¿Todavía existe ese término? Sí, es correcto decirlo así, o nódulo quístico. Ese acné generalmente es muy profundo y ni aunque el paciente trate, a menos de que haya una incisión en la piel, no se pueden sacar las lesiones por la profundidad. Entonces, ese acné generalmente es muy doloroso. Era una pregunta que tenía, ¿en qué casos se debe de considerar o en qué severidad
se contempla un manejo quirúrgico para pacientes con acné? No, realmente quirúrgico no, o sea, a lo mucho si es un pseudoquiste, es una lesión muy grande, 2-3 centímetros y está fluctuante, hacer una pequeña incisión para drenar el contenido en el consultorio podría aliviar las molestias del paciente. Sin embargo, si las lesiones, aunque sean profundas, no son grandes, no están fluctuantes, se puede dejar que con el puro tratamiento se reabsorban las lesiones. Hablando de aspectos que se vinculan con esquemas de tratamientos, de repente existen tratamientos muy estándar en donde el paciente y van otra vez a la consulta, ¿no? Y son pacientes que llegan con esquemas preestablecidos, con estudios de evaluación, de esquemas de medición de enzimas hepáticas para ver el comportamiento y van por esquemas que van de acuerdo a la severidad del cuadro. ¿Hasta qué punto el tratamiento oral influye de acuerdo a la severidad con un beneficio terapéutico? Sé que lo más valioso es la falta de apego en este caso de tratamientos, ¿verdad? Porque son esquemas que requieren un monitoreo periódico y estar vigilando laboratorialmente al paciente, ¿no? Definitivamente que el inicio oportuno de un tratamiento eficaz, en este caso, pues particularmente hablando de un acné severo con la isotretinoína, va a cortar la evolución del acné, va a cortar la aparición de lesiones profundas y también va a incidir en la aparición de cicatrices. Entonces, cuando el acné tiene indicación para medicamentos de este tipo, yo no me la pienso, siempre pienso, si fuera mi hijo, no me la pensaría 2 veces en cortar la evolución. Y entonces es lo mismo que siempre pienso. Cuando tengo al paciente enfrente, pienso qué le daría si fuera mi hijo y si lo mejor es un tratamiento. No importa que requiera exámenes de sangre. Generalmente si el paciente es sano, lo toleran bastante bien. A lo largo de los años se ha visto que este medicamento ha tendido a ser más benévolo de lo que se creía en un inicio. Hace 20 años los controles laboratoriales eran cada mes, ahora no. Se toman basales a los 2 meses de estar tomando el tratamiento. Si no hay un incremento en la dosis, se pueden tomar cada 3 o 4 meses y se ha visto que los pacientes los toleran muy bien. Y pues nada más cuidar mucho los otros efectos que sí suceden, esos sí suceden. Más que la inflamación del hígado, seca la boca, seca el ojo, entonces se tiene que explicar al paciente por qué se deja el tratamiento complementario con el lubricante labial, con las lágrimas artificiales, pero si vigilamos bien los efectos adversos, tenemos nuestras citas de control con el paciente, los detectamos. Quien hace, por ejemplo, una sequedad ocular muy importante, bajar la dosis o quitarlo, pues finalmente es lo que nos va a dar la pauta de tratamiento. Pero definitivamente que son medicamentos que si se necesitan porque el acné ya está siendo profundo, pues hay que darlos. No nos tenemos que detener a pensar si se requiere o no. Si se requiere, se indica, bien indicado, bien vigilado, no hay por qué tener miedo. Y bueno, como habíamos dicho, en este problema tendemos mucho a automedicarnos, ¿no? Entonces, ¿qué tratamientos son recomendables que las personas se automediquen en casa? ¿Son? No son recomendables. No son. Ajá. Lo que más nos toca ver, yo creo que a todos los colegas, son las automedicaciones con las combinaciones con betametasona, clotrimazol y gentamicina. Este medicamento es una mala combinación con la cual, pues por traer antibiótico, creeríamos que podría ayudar a cualquier proceso infeccioso, pues el acné finalmente, la pústula, hay un proceso bacteriano sobreagregado, pero son medicamentos que nosotros en el día a día vemos las complicaciones, el acné mucho más severo, con brote de lesiones más profundas o muchas lesiones en un periodo corto de tiempo, y generalmente son los medicamentos que más empeoran el acné, los medicamentos con betametasona o con cortisonas. Ya habíamos platicado un poquito sobre el uso de acciones de los esteroides, la famosa prednisona, la dexametasona, que ahora en fenómenos de pandemia se volvieron muy populares y algunos encontraron ese efecto maravilloso de desaparecer cierta sintomatología, tanto en lesiones sobre la piel como síntomas osteoarticulares. Y obviamente han salido muchos productos milagros que desafortunadamente han detonado comportamientos tanto en la piel como en otros órganos y tejidos, pero que a la gente le alivian de forma mágica y que han traído consigo una serie de situaciones, y con esa falta de regulación terapéutica en donde responsabilizamos a quien lo recomienda y a quien lo usa, pero no existe como tal una regulación apropiada para este tipo de productos. Y yo creo que también ocurre en la parte dermatológica, y creo que es un dolor de cabeza, y hay institutos donde tú te formaste, con el Instituto Dermatológico, que además de tener un amplio reconocimiento, tiene un sinfín de casos, pero muy complejos, ¿cierto? Y esa parte yo creo que para ustedes, que le llegan a la consulta adolescentes en condiciones a veces ya muy avanzadas, con lesiones que probablemente dejen una secuela quizás irreversible,
creo que es parte de lo que nos da pie a crear espacios como estos, ¿no? Y creo que esa responsabilidad, ¿qué le sugerías a la población que nos ve en pantalla que hicieran en un ABC del cuidado de la piel? Lo primero que tenemos que hacer como rutina del cuidado de la piel, independientemente de que tengamos acné o no, ya de la adolescencia hasta la adultez, es lavarnos la cara mañana y noche. Con eso hay un efecto mecánico de barrer la grasa, el sudor, las células muertas y ayudamos a que al menos el poro no se esté obstruyendo tanto. Lo segundo es acudir a consulta, obviamente, cuando ya hay lesiones y no manipularlas. Y lo tercero es, hay algunas combinaciones en el mercado con ácido salicílico o con peróxido de benzoilo de venta libre que nos podrían ayudar a mitigar las lesiones inflamatorias del acné y que no condicionan un efecto adverso como la prescripción de productos con cortisona. Entonces, esas dos cosas son muy útiles. Pues yo creo que es valioso que la gente que nos ve en pantalla entendamos que la parte de la autoprescripción ha traído de la mano complicaciones, y si tomamos en cuenta que el adolescente parte de lo que busca es no tener esa secuela emocional que sin lugar a duda nuestro rostro, nuestra cara, algo tan delicado tenemos que atenderlo de manera apropiada y adecuada. Yo creo que como padres asumimos esa responsabilidad, y tanto Anaí como un servidor y nuestras hijas que han tenido la necesidad de ser atendidas por la doctora Raquel, alguien que no solo lo hace con el respeto y el profesionalismo que de alguna manera necesitamos como padres, esa seguridad de que se ha visto de manera apropiada, atenderlo con lo necesario, explicado, que es algo que de verdad le reconozco a la doctora, que la receta está explicada para que hasta el adolescente, volteando a verle con atención y con cuidado, pueda entenderlo. Yo te invito a que vayamos a ver qué dicen y qué dijeron en las redes sociales esta semana, ¿te parece? Claro que sí, vamos con Aldo Morales del otro lado del estudio. Vamos. Continuamos. Gracias, doctora Anaí, por esa cálida bienvenida, y como ya lo mencionó usted, continuamos con la sección de lo que pasa en las redes sociales. En nuestro Instagram de Torre Médica-TV pueden encontrar información de los días de transmisión y los canales en los que semana a semana usted nos puede sintonizar. De igual manera, ¿sabías qué? E información de nuestros invitados y expertos que programa a programa nos acompañan. De igual manera, puede encontrar las redes sociales de nuestros conductores, que en Instagram nos pueden encontrar como La Dama de los Rayos X, que en esta cuenta nos comparte un poco del día a día que ella tiene con sus pacientes dentro del consultorio. En la cuenta de Instagram del Dr. Julio Ramos Oficial nos comparte tips y sabías qué para cuidar nuestra salud día con día. De igual manera, él nos comparte videos de cómo es la interacción que tiene con sus pacientes en el consultorio. Centro del Riñón Guadalajara también cuenta con una cuenta de Instagram en la que puede encontrar los números telefónicos, dirección y información para realizar alguna cita. A mí me pueden encontrar como @AldoMoraes en Instagram para hacer contacto o hacer partícipe de esta sección y de las demás del programa. Sin más por qué agregar, continuamos con los expertos en Torre Médica. Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica, pues ampliando un poquito más sobre el tema de acné del adolescente. Hablamos ya del tratamiento ideal, pero sin embargo la doctora Raquel nos comentó que en algunas ocasiones podemos utilizar aparatología, como lo es la dermoablación, el láser, pero ¿en qué momento de la etapa del acné es lo más recomendable utilizarlo? Doctora, nos gustaría que nos platiques en qué momento y en qué tipo de acné es lo idóneo para utilizar aparatología. Bueno, dentro de la aparatología tenemos la microdermoabrasión, que es un proceso en el cual hay un poco de succión de la piel y una cabezal con punta de diamante raspa un poquito y eso hace que el comedón se extraiga. Eso se puede indicar en acné cuando no hay muchas pústulas, es decir, lesiones rojas inflamadas y que hay mucho punto negro, sería un procedimiento ideal. De ahí, cuando el acné sí está inflamado, existen procedimientos como las lámparas con luces. La luz azul se ha visto que tiene un efecto desinflamante, beneficioso. En ese punto, cuando ya hay pústulas, lesiones rojas, también un peeling solito, si es el peeling adecuado, aplicado con personas que tengan experiencia, también ayuda a desinflamar y a secar los brotes agudos de acné. Y se pueden combinar el peeling con la aplicación de una lámpara de luz azul. Y ya de ahí, cuando ya el acné solo son las secuelas, que son las cicatrices, tenemos como opciones terapéuticas un aparato que se llaman micropunciones.
y de ahí los láseres de CO2 fraccionado y el láser de Herbio son los que pueden ayudar, más el de CO2 fraccionado. Digo, ¿hasta qué punto los aparatos, Raquel, han entrado de manera excesiva? Digo, entiendo que de repente aparecen propuestas comerciales donde les sugieren hasta qué punto tienen que tener una vigilancia, porque a veces no son operados por dermatólogos. Ese punto yo creo que hay que considerar en qué momento un adolescente debe ser contemplado para dar un plan de tratamiento, pero monitoreado por el dermatólogo, ¿cierto? Sí, generalmente este tipo de aparatos que venden para utilizarlos en casa son cosas muy sencillas que realmente no van a perjudicar, pero quizás tampoco beneficien, como es el uso de los cepillitos electrónicos. Entonces, lo ideal es que se tenga un tratamiento con los productos adecuados para que haya un control y de ahí, pues, hay, por ejemplo, aparatos para hacer microdermabrasión en casa que son pequeñitos y que se pueden, por ejemplo, en consulta ya se les dice, úsalo una vez cada 15 días, no estarlos usando de forma indiscriminada tampoco. Eso sería lo importante de las orientaciones. Pues vamos a la sección de mitos y realidades. ¿Vamos? Claro. Producción, ¿nos puedes poner la ruleta, por favor? Ahí lo tenemos. Muy bien. Doctora, un mito. Es un mito si nosotros comemos chocolates, cacahuates o N cantidad de dulces, ¿nos sale más acné? Bueno, el mito sería que antes se creía que las grasas como tal provocaban el acné, como los cacahuates. Sin embargo, de la dieta, los azúcares refinados son los que sí provocan brotes de acné. Entonces, particularmente del chocolate sería por el azúcar que trae el chocolate, no precisamente por la grasa que trae el chocolate. Entonces, mito, la grasa, realidad, los azúcares. Muy bien, gracias. Producción, ¿la vuelves a girar la ruleta, por favor? Realidad. Los bloqueadores solares es ideal que los usen los pacientes con acné. Bueno, los protectores solares es una realidad que si no es el protector solar adecuado va a provocar más acné. Generalmente los filtros solares tienen en sus compuestos sustancias químicas que son grasosas. Entonces, un protector solar que no sea el adecuado va a provocar más acné. Eso es una realidad. Sin embargo, también es una realidad que nos tenemos que cuidar del sol y el adolescente como tal también lo tiene que hacer. Entonces, los filtros solares tienen que ser en presentaciones de gel o de fluidos que no sean comedogénicos y que sean específicos para pieles con tendencias acnéicas. O sea, para que quede un poquito más claro, tenemos que a veces acudir para recibir una prescripción para ciertos tipos de cutis, el tipo de esquema para protección solar, porque creo que hay grados y obviamente hay variedad. Nos hemos encontrado una diversidad de marcas y obviamente según la calidad también el costo implica mucho y el impacto que tiene de alguna manera por el periodo de uso. Y la pregunta también va muy dirigida al cada cuánto tiempo se tiene que estar poniendo un protector solar para una persona que tiene un cutis muy sensible, ¿no? Sí, sería lo ideal acudir. Sin embargo, si es que nosotros tenemos la intención de empezar a usar un filtro y no tenemos planeado acudir con un dermatólogo, lo ideal sería, si somos personas jóvenes como adolescentes y adultos, buscar los toques seco, matificantes o presentaciones fluidas que no sean grasosas. La reaplicación del filtro solar es algo muy importante porque si bien las personas cada día acuden a consulta y ya lo aplican más, lo usan más cotidianamente, no lo usan de la forma adecuada. Debemos de saber que un filtro solar se va inactivando en proporción a lo que nos asolamos y en la ciudad no va a durar más de 2 a 3 horas. Entonces, reaplicarlo cada 3 horas sería lo ideal en los periodos de tiempo donde el sol está más intenso, empezando a las 8 o 9 de la mañana con la primera aplicación, una segunda reaplicación al mediodía y una tercera reaplicación a las 3 o 4 de la tarde. Eso es como se debe de usar un filtro de manera ideal. Y quienes trabajan en una oficina van a decir, bueno, no estoy expuesta a la luz solar directamente, pero ellos tienen pantallas, tienen que proteger también su piel. ¿Ellos cada cuánto deberían de aplicarlo? Correcto. Cuando realmente el uso del filtro solar es independientemente de la actividad física, si estamos al aire libre o no, y independientemente de las condiciones del clima, porque también tendemos a creer que cuando el día está nublado, pues no lo tenemos que aplicar. Para cuando son trabajos de oficina, existen filtros solares que son un poquito más bajitos, 30, que no son tan oclusivos, tan grasosos, pero se tendría que aplicar de igual manera y con el mismo horario. A menos de que estemos en una exposición solar intensa, como es el caso de estar en la playa, la aplicación se tiene que acortar a cada 2 horas,
que el filtro solar aguante la inmersión en agua y que si nos metimos a nadar, en cuanto salgamos nos sequemos, lo reapliquemos. Pero en cuestiones de un trabajo de oficina, el filtro solar podría ser un factor de protección 30 y la reaplicación sí tiene que ser las mismas horas. Okay. La presentación cambia entre gel, spray. ¿Qué hay de diferencia en cuanto a la presentación? Las presentaciones generalmente van a ir indicadas de acuerdo al tipo de piel de los pacientes. Hay cremas, hay geles cremas que son más ligeros, hay fluidos, incluso ahorita ya hay barras y hay aerosoles. Sin embargo, a veces el aerosol tenderíamos a creer que es ligero y no. La realidad es que al momento de aplicarlos son grasosos. Entonces, para ciudad, si va a ser cara, se sugieren fluidos o barras. Y para el resto del cuerpo o en la playa ya pueden ser cremas, geles cremas o aerosoles. Ok, pues digo que es importante. Los toques secos, sobre todo, o sea, si dice toque seco, matificante, ya sabemos que son filtros que se pueden usar. Y hablando particularmente de la población pediátrica, todas las marcas de líneas tienen sus filtros solares pediátricos, que siempre son un poquito más cuidados referente a los componentes del mismo. Muy bien, doctora Raquel, pues nos gustaría que te quedes con nosotros. Todavía creo que tenemos más tela de dónde cortar y vamos a un corte comercial, ¿les parece?